Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Grados. El día de hoy tenemos un invitado de otro país, no es de Guatemala, es uno de nuestros primeros invitados de otro país, así que le damos el tiempo de presentarse. Pues bienvenido, Armando, primero que nada, bienvenido a este país y a este espacio que es tuyo. Gracias. Yo soy Jos Chávez, para los que no me conozcan, supongo que vas a dejar en la descripción Sí, por supuesto. las ligas a mis redes sociales para que vayan a conocerme. Tengo 29 años, tengo un proyecto de podcast, que es como que lo que más publico y de lo que más comparto en redes sociales. Y estudié la carrera de Ingeniería en Manufactura. Egresé hace algunos años y pues básicamente eso es lo que paga las cuentas y lo que mantiene mi vida, pero tener un proyecto alterno también está divertido, está padre y aprendes un montón de cosas. Sí, ¿no? y supongo que también los invitados que has tenido, pues que ahí, por lo que vi, has tenido de todo, la verdad. Sí, ha habido de todo tipo de invitados, de todos los nichos y de todos los ramos, y sí aprendes un buen pues desde la manera en la que viven, cómo llegaron a esos caminos, aprendes también pues la manera en cómo se administran, el giro en el que están, y es increíble porque desde cuando llegan, pues tienen una hora algunos, ¿no? Y llegan, no sé, algunos tarde, otros temprano, y porque tienen una vida súper ajetreada. Entonces estos son aprendizajes que es, órale, qué interesante la vida de otras personas cuando se encierran en un cuadrito de plática, pues es otro mundo completamente y te abren la puerta a conocer su mundo, está increíble. Sí, bueno, hombre, y gracias también a ti pues para los que no saben, estamos en el estudio de aquí de Jos, entonces él nos dio la oportunidad de venir a grabar acá porque le dije que pues estaba básicamente como de viaje en Querétaro, pues él es de Querétaro, entonces me dio la oportunidad de venir a entrevistarlo acá a su casa y le doy las gracias a su estudio. No, pues aquí eres bienvenido cuando quieras, aquí tienes tu espacio. Gracias, va, pero contanos, ¿cómo se llama tu podcast? ¿Cómo nació? ¿Hace cuánto lo empezaste? Lo empecé en 2020, se llama El Arte de Ser. Antes se llamaba, de hecho los primeros episodios no sé cuántos, pero se llamaba ¿Y ahora qué estudio? De hecho cuando me mandaste como el pitch que tienes para tu podcast, como que lo vinculé mucho, porque el podcast nació de que yo batallé mucho con saber qué estudiar y decidirme con qué estudiar. Entonces, en algún momento, no sé por qué, hice una encuesta en Facebook de qué estudiaba la gente. Y, no sé, 300 comentarios de distintas profesiones y carreras. Y ahí tenía la encuesta. Dije, pues, a lo mejor esto es una base de datos de algo que puedo empezar por entrevistar profesiones. No conozco, pues, famosos. Tenía como, no sé, yo creo que unos 300 seguidores en Instagram. Y dije, esto es un buen material para empezar a hacer un podcast de profesiones. Aparte de que en el 2020, pues en la pandemia salió ahora de los podcasts, ¿no? Que se puso de moda. Entonces dije, como que tengo ganas. En la pandemia nadie salía. Sí. O sea, ¿qué íbamos a hacer, va? Aquí en Querétaro específicamente se puso igual bien feo como de no salir y que había toque de queda a tal hora estar encerrado en tu casa. Sí, tenías que estar encerrado y creo que yo aún estaba terminando algunas materias de la escuela que las tomaba en línea, pero sobre todo el trabajo. Descansé como 3-4 meses de hacer home office. Básicamente pues eran tareas bien sencillas porque yo me dedicaba al área de eventos. Entonces los eventos fue lo primero que se fue. Sí, porque obviamente, o sea, lo que más evitaban era que literalmente se reunieran varias personas como en un mismo lugar y al mismo tiempo. Sí, de hecho regresé a grabar, o sea, cuando regresaba a la oficina pues no había operación, estaba vacía porque ahí grababa los episodios. Más bien, regresé porque ahí estaba vacío, entonces ahí grababa los episodios del podcast. Y empecé con profesiones, de hecho los títulos, los primeros son, no sé, episodio 1, medicina, episodio 2, biotecnología, ¿sabes? Entonces, pues fue el nicho que yo escogí, dije como que esto tiene buen material, o sea, el saber cómo llegaron a la carrera y que al final alguien que no sabe a qué dedicarse o quiere dar un giro en su carrera, pues puede encontrar un catálogo de profesiones y decir, órale, esa historia está chida, a lo mejor yo puedo aplicar en algo para allá, o me gusta esa carrera, investigo más. O sea, como que la experiencia de las personas te dice mucho más que la guía de la carrera, ¿no? O lo que te van a decir a la mesa de profesiones. Entonces, ese era como el sentido. Ya después de unos episodios, invité a algunos profesionistas de otro tipo de carreras, como más deportivas, como futbolistas. Y dije, no, pues como que no, o sea, como que ya no empata mucho el nombre del podcast. Y aparte siempre he sido muy malo para los nombres. Entonces dije, ahora sí, pues voy a llamarle el arte de ser, porque aplica un poco más, ¿no? El arte de ser futbolista, el arte de ser nutriólogo, el arte de ser actriz. Entonces empata más como en ese concepto y fue migrando como a ese nombre y ya se quedó así, ya no le he cambiado, ya no lo he rebrandeado. Aunque no sé tú qué opinas como de cambiar de nombres cuando un proyecto ya va avanzando o cambiar de identidad. Pues la verdad es que yo no estoy en contra, o sea, y cabal eso te iba a decir, o sea, cómo ha ido evolucionando tu podcast como tal, ya nos fuiste contando cómo fue como evolucionando y siento que eso está bien
Y no solo como tal a la hora de crear contenido, sino en cualquier negocio, o sea, hasta lo vemos, bueno, yo estudio administración de empresas y hemos visto algunos cursos de marketing y todo, y cómo es necesario para algunas empresas hacer rebranding, o sea, es necesario, es vital que para que una empresa a veces siga viva o que siga teniendo como eso de moderno, le podemos decir, que es bueno a veces como ir migrando a ciertas cosas, no hacer cambios tal vez como tan drásticos, como por ejemplo que un restaurante muy famoso cambie el nombre de la noche a la mañana, así va a ser como, ¿qué pasó? Pero que vayan sutilmente cambiando los colores, después que como que agreguen la tipografía diferente y así, o sea, siento que son cambios sutiles que son buenos y bueno, para un proyecto que está empezando siento que también, o sea, no tiene nada de malo, no está escrito nada en piedra, ¿va? Entonces... Sí. Hasta arrepentirte, ¿no? O sea, vemos sí. también, vemos lo digital como de que ahí se va a quedar a Ujú, la perpetuidad y pues también es bien banal y cualquier nombre. ujú, Sé que los nombres son importantes porque en las marcas, y ahorita también me platicabas un poco de que quieres tomar este sentido de emprendedurismo, ujú. pues también cambiar de nombre está bien, o sea, rebrandear es un cambio, es algo distinto y pues Ujú. de todos modos en 100 años nadie se va a acordar de esto, Pues sí. entonces no tiene tanto sentido identificarte con eso para siempre, ¿no? A eso, cabal, eso me mencionaba como más que todo, o sea, ejemplo, si yo hoy en día cambiara cabal el nombre de grados de mi podcast como tal, siento que no afectaría tanto por lo mismo que aún no es como tan famoso o ya tiene como en sí una audiencia tan fiel establecida como para que literalmente me vaya a afectar en mi audiencia o que ya no me vayan a escuchar, o sea, siento que todavía se puede, ¿me entendés? O Sí. sea, no afectarían tanto todavía que fuera ya un podcast como más de renombre o algo así, cambiarle el nombre ya a una altura más alta, siento que sí te afecta, porque las personas, o sea, ya lo typean de memoria como tal. Entonces, después cambiarle el nombre, siento que puede llegar a afectar, pero igual depende. Si ya estás como bajando, como lo que mencionábamos, Sí. le puede hacer bien, como la gente se va a intrigar porque lo cambió, te van a volver a escuchar, te van a volver a ver, y es como, ah, bueno, ya entendí. Y gracias a esas personas que se entregaron, otras más les salió en su For You page o les salió en su buscados recientes, etcétera, ¿verdad? Entonces, Sí, pero siento que hace bien. el tuyo tiene un gran nombre, o sea, de hecho yo siempre he ¿Sí? batallado para poner nombres de proyectos, que cuando decías esto de los temas de Ujú. emprendimiento, es algo de lo que yo siempre he sido muy malo, o sea, para poner nombres Mm. como que nunca logro identificar desde proyectos de la escuela Ah, y luego veo podcasts con grandes nombres y digo, wow, o sea, qué chido que te identifiques tan rápido con eso y puedas compartir a los demás para que también se identifiquen, ¿no? bueno, sí, la verdad es que yo le pensé varios nombres. De hecho, no es mentira y ya no lo he ocultado en mi podcast, que sí tuve la ayuda de un eh, diseñador gráfico, tanto para el logo, para el nombre, sí me ayudó bastante, pero yo desde el principio sí le dije que mi idea era que se llamara Grados, o sea, sí fue como parte de mí, pero le decía que no sabía realmente si era un buen nombre o que él viera y si él me decía otro, pues otro iba a ser. Claro. Pero después él ya me mandó como las propuestas y todo y me dijo que sí, Grados había acoplado bastante a como lo que él pues empezó a diseñar y como a hacer ahí los bocetos y todo, entonces fue como, entonces va a quedar el nombre que me había gustado, ¿me entiendes? Sí, esa parte que tú mencionas de hacer equipo está padre porque a veces te centras tanto en tu burbuja y no ves hacia afuera, Ujú, incluso no ves la percepción que otros tienen de tu proyecto, ¿no? O sea, ujú, el tema del nombre, pues la gente lo puede asociar o no contigo, o ujú, con tu identidad, o con las maneras de las que tú actúas, y eso pues puede dar una señal de que el proyecto es tuyo tal cual, ¿no? O ujú, al revés, o sea, puede dar la impresión de que no manches, o sea, ¿cómo es ese nombre, ¿sabes? Entonces ujú, no suena ni a podcast, no suena ni programa, no suena a nada, entonces no inspira. Entonces, ujú. pero si tú te centras en que a huevo quieres ese nombre, pues algo desde ahí empiezas mal, ¿no? Pero qué bueno que utilizaste esa técnica de hacer equipo Sí, para empezar a crecer el proyecto, que creo que es de lo más importante a la hora de hacer un proyecto. sí, la verdad es que sí, porque yo sí le he dedicado bastante, como, o sea, no sé en tu caso como tal, pero yo sí en mi caso como de que desde el principio empecé con la idea de crear contenido, pero nunca supe qué, empecé como disque youtuber, después un montón de como intentos fallidos de crear contenido en diferentes redes sociales y así. Entonces al final como ya lo dejé y todo, pero estaba medio frustrado. Entonces yo Sí, dije, definitivamente es algo que me gusta, no lo voy a evitar, pero me empecé como ya a centrar, como ya tener una plática madura conmigo mismo y decir, bueno, ¿me gusta o no me gusta? O sea, si lo vas a hacer, lo vas a hacer bien. Si lo vas a hacer, como que sí vas a prepararte, estudiar y todo. Entonces, te lo prometo que fueron como 6 meses o un año
de escuchar varios podcasts, de aprender de tipos de micrófonos dinámicos, de condensador, interfaces de audio, programas de edición, absolutamente todo. Y ya después fue como, o sea, mientras más me fui involucrando, más me fue gustando y fue como, definitivamente lo quiero hacer. Entonces Sí. ya me metí con todo, ya fui como asesorándome, hablé con varios podcasteros de mi país y también traté de hablar de otros países. Unos me respondieron, otros no. Sí, siempre pasa, ¿no? Entonces, pues como que ahí me fui más o menos moviendo, apoyándome. Y la verdad es que también lo que me ayudó bastante es ir a perder como el miedo y la pena. Porque, o sea, Sí. ejemplo, yo me puedo pensar antes, yo nunca te hubiera hablado a ti así como de grabamos. Y la verdad es que el tener como este proyecto me obliga a hacerlo, porque es como, Sí. o sea, qué interesante como ir a otro país yo ahorita y poder tener la oportunidad de entrevistar a alguien de ese país que también hace podcast y todo. Entonces es como, o sea, lo voy a hacer, ¿me entendés? Tengo que hacerlo, o sea, como que me pongo en la posición que no tengo opción. Y ya Sí. cuando lo hago es como, no me arrepiento. Fíjate que yo me identifico mucho con eso y hace poco escuchaba como el concepto de extrovertido por necesidad, algo así. O sea, que hay muchas personas que somos muy introvertidos, pero el ser extrovertidos como que nos ayuda a lograr y dar un crecimiento hacia algo que sí queremos, ¿sabes? O sea, esa condición nos limita en algún momento de querer dar a conocer nuestro trabajo y tenemos buenas ideas, tenemos buenas cosas que estamos pensando, pero pues no las compartimos por ese mismo miedo, pero pues cómo queremos compartirlas si no nos atrevemos a mandar el mensaje, ¿sabes? Ajá. Entonces tienes que ser así y yo lo vinculo mucho también con mi proyecto. De repente hay días muy malos que no tienes ganas de editar, de grabar, de hablar de nada, ni ver a nadie, pero le dejo la parte social a un host que está motivado, que es un host que semanas antes agarró, agendó un chingo de episodios Ajá. y ya está el compromiso. Eso sí tengo, que soy bien responsable, entonces pues yo nunca le he cancelado, creo que he cancelado un par y por contratiempos Ajá. de ocasiones en las citas, o sea, pero soy religiosamente cumplido con eso. Entonces, si yo del pasado en extrovertido envié el mensaje y ya se logró, pues ahora tengo que cumplir con ese compromiso, ¿sabes? A pesar de del bajón que tenga, pues sí, siempre debe haber pues una parte ahí extrovertida que se esté adaptando, que sea el que mande los mensajes, el que se atreva, y ya otros días como que descanse ese personaje, ¿no? Y, o sea, una pregunta, cabal, para como seguir. ¿Alguna vez, aparte, bueno, para vos, qué es vocación y qué es emprendimiento? La vocación creo que es cuando tus talentos y algo que te premia el mercado se une. ¿A qué me refiero? Algo que te deja dinero. Porque tienes talentos y a veces ese talento no apremia tanto en lo económico, ¿no? Y al revés, hay veces que tu trabajo te deja muy buena lana, pero es un trabajo que no te gusta ir a la oficina en la mañana y es algo desgastante, te trae mucho estrés. Entonces siento que es donde encuentras estos, donde se unen esos dos puntos. Sin embargo, creo que también debes de generar tu propia definición de qué es tu vocación, porque si agarras la definición externa de una persona que te lo está diciendo, pues a lo mejor esa definición no empata tanto contigo y vas a vivir frustrado siempre en busca de esa definición. Y no aplica para Y ti. no aplica Pues. para ti exactamente. Entonces creo que lo primero es definir para ti qué es la vocación, a qué se refiere, porque muchas veces también esa misma vocación no tiene que ver con tu trabajo o lo que te vas a dedicar toda tu vida, ¿no? Tiene que ver con algo externo que alimenta más que darte un ingreso económico, te da un crecimiento, un ingreso de otro tipo de cosas, habilidades, conocer personas, el tema de la filantropía, de ayudar a las demás personas, te da un input que no necesariamente es económico y lo haces por vocación, ¿sabes? Porque si te pagaron o no, igual lo harías. No siempre aplica para los trabajos. Entonces, yo lo podría definir así. Los invito a cada una de las personas a que primero, antes de cuestionarse para qué eres bueno, en qué te gustaría trabajar toda tu vida, que primero definas exactamente para ti qué es la vocación. Ya delimitándolo, ahora sí busques para ti cómo se define la vocación, ¿no? Y el emprendimiento, escuchaba que para ti es interesante y yo hice match con eso, que no necesariamente, creo que lo vi como en la introducción de la temporada que subiste en YouTube, que no necesariamente tenía que ser un negocio, o sea, cualquier proyecto podría ser como tu emprendimiento y eso se me hizo sumamente interesante. Y sí, posiblemente ahora me replanteé otra definición en función de eso. Para mí el emprendimiento es llevar un proyecto y llevar todo el control de todas las áreas, desde el área de marketing, de cómo lo vas a lanzar, cómo lo vas a promover. Cuando vas con tu amigo, aunque sea un proyecto de que no deje dinero, que no esté en redes sociales, cómo se lo vas a vender y cómo le vas a decir la idea de que, pues hago esto, ¿sabes? Para que la otra persona también se contagie. Eso es marketing y eso es vender tu idea, tu proyecto, ¿no? Que involucre el trabajo en equipo también, creo que es muy importante.
y que al final de cuentas esté materializado, ¿sabes? Creo que la clave del emprendimiento es que tengas un resultado final de ese proyecto. No solo se quede en idea, digamos. Exactamente, todos los todos los pasos del proceso y al final tengas un resultado final y no se quede en idea, como tú lo dices. ¿Tú cómo lo defines? Que para ti creo que fue importante empezar a definir desde la temporada. Sí, la verdad es que yo siempre, como, o sea, acababa de mencionar en el episodio de introducción, que siempre me he considerado como que una persona emprendedora. O sea, y literalmente yo lo he visto toda mi vida como emprender no solo se trata de negocios, sino, o sea, literalmente puedes emprender un viaje, puedes emprender hacia un nuevo país, puedes emprender hacia un nuevo trabajo, o sea, el emprender básicamente lo veo como la oportunidad que tienes de poder iniciar en algo nuevo que no sabes cómo es. Entonces, la verdad, al tener esa definición, literalmente nos sacamos el concepto de que emprender se refiere a negocios tradicionales, ¿no? O sea, también son negocios actuales que no son tan convencionales como lo es el podcast. O sea, hay personas que, ejemplo, no sé si te ha pasado, pues, pero que les empiezas a contar que haces podcast y todo, y hay unos como que no empatan tanto con eso y es como, o sea, no, ya deja eso o algo así, o sea, pero esta es la nueva realidad, este es un nuevo modo de negocio para muchas personas y quién quita que para nosotros también lo sea, ¿me entiendes? Entonces, simplemente es como también lograr como que las personas logren entender eso, que obviamente hoy en día existen otras maneras de emprender y también algo que no mencioné tanto en el episodio de introducción, pero que cabal lo venía pensando ahorita, es que no todos nacimos para emprender, o sea, y eso tampoco tiene nada de malo, porque por ejemplo, gracias a los que no deciden emprender y deciden seguir su vocación, que es ser médico, o sea, gracias a ellos, cuando nosotros tengamos un problema de salud o un accidente o lo que sea, gracias a la vocación que ellos tienen, podemos ir a un hospital y podemos seguir nosotros con nuestro emprendimiento, ¿me entiendes? Claro. Entonces, gracias a esa como que sana relación entre los que siguen su vocación, que puede ser un trabajo, como ser médico, como ser abogado, como ser todas estas como labores normales, ¿me entiendes? O sea, gracias a esas personas que siguen esa vocación, personas que emprenden tienen acceso a personas de vocación. O sea, como tú mencionabas, no necesariamente la vocación es algo que te gusta hacer. O sea, hay personas que su vocación es algo que pasan literalmente toda su vida trabajando, estudiando y les gusta y lo hacen de ellos, ¿me entendés? O sea, que literalmente si se lo quitaran, se sienten que no son ellos. O sea, a un doctor que ya literalmente se jubiló, por ejemplo, le quitas todo el conocimiento que él trae de ser médico, o sea, él no se va a sentir que es él, ¿me entiendes? O sea, así como nosotros, por ejemplo, si nos quitaran el podcast, no nos vamos a sentir nosotros, aunque por aparte tengamos un trabajo, aunque por aparte tengamos, ¿me entiendes? O sea, tal vez nuestra vocación es el podcast, pero porque todavía eso no paga las cuentas, necesitamos hacer un trabajo que pague las cuentas. Pero esas personas que su vocación es su trabajo, qué bonito tener eso, esa oportunidad, ¿me entiendes? Sí, y eso es como la cumbre, ¿no? Como a lo que aspiras llegar. Sí, yo difiero un poco en esta parte, porque creo que también teniendo un trabajo convencional, también puedes emprender, y no hablo de emprender en otro tipo de negocio, o en otra industria, o abrir tu propia empresa, sino lo veo mucho también, el emprender es llegar a un trabajo y tener cierto set de habilidades, y abrirte tu propio puesto de trabajo. Para mí eso es emprender, ¿sabes? Entonces también creo que no está alejado de los trabajos convencionales en el emprendimiento, porque abrir un nuevo proyecto, todos los project managers pues son emprendedores natos que trabajan para una empresa toda su vida, o 20 años, 30 años, pero aún así están constantemente sacando proyectos y emprendiendo nuevas oportunidades, ¿sabes? Creo que el emprendimiento muchas veces está muy vinculado al trabajo, pero creo que el espíritu del emprendedor es más como hacia la curiosidad, a qué tan curioso eres y qué tanto te avientas hacia cumplir tus curiosidades o lograrlas. Y ahí sí podría definir a los que no son tan curiosos, que prefieren estar en su trabajo con sus rutinas constantes, u otras personas que de repente piensan en una cosa, van y lo ejecutan y emprenden nuevos proyectos sin salirse de su espacio de trabajo, ¿sabes? Sí. Entonces creo que sí tiene que ver mucho con la curiosidad, las habilidades también de resiliencia, porque emprendes tu proyecto, ¿no? Y empiezas, y a los 3 meses se te acabó la motivación, ¿sabes? O sea, debes estar un poco loco para seguir con cierta disciplina para
que ese proyecto continúe, ¿sabes? Uh-huh. Yo creo que alguien que empieza un proyecto y se desmotiva y lo abandona, no sería un emprendedor, ¿sabes? No, Sin embargo, claro. alguien que tiene 100 proyectos fallidos, ninguno exitoso, pero ya intentó 100 veces y va a seguir 102, 103, 105, tiene la actitud de emprendedor, ¿sabes? Entonces, Sí. no necesariamente creo que va vinculado con el negocio, como tú lo dices, pero sí hay cierta actitud de interés y seguir bajo ese interés, pase lo que pase. Sí, la verdad es que sí. Entonces, no sé, siento que es un poco como contradictorio porque, o sea, muchas personas tal vez sienten que para ellos no es el emprender, porque exacto, como tú dices, o sea, ya llevan más de 100 veces con el no. Entonces dicen, no, de emprender no es para mí, o sea, tal vez lo mío es tener un trabajo convencional. Y puede ser la situación, pero también puede ser la situación que no estás emprendiendo en el área que tú vas a destacar, ¿me entiendes? Claro. Entonces muchas veces algunas personas confunden como el que para ellos no es emprender, porque ya tuvieron muchos fracasos, pero tal vez tuvieron muchos fracasos en un área. O sea, ejemplo, yo como te dije, o sea, traté de ser youtuber, traté de ser tiktoker, traté de ser influencer normal en redes sociales, o sea, no funcionó nada de eso. Y pude haber seguido intentando, pero definitivamente es algo en lo que a la hora de la hora yo sentía que no era mío. En cambio, el podcast, o sea, a pesar de que he tenido varios fracasos, le he preguntado a 100 personas de hacer podcast y 90 me han dicho que no y Sí. 10 que sí. Y sigues. Entonces, ajá, y sigo, entonces porque es algo que me gusta, lo siento mío. Entonces, sin importar los no que me vengan, lo voy a seguir haciendo porque ya lo encontré. Es Entonces, correcto. Sí, justamente simplemente... voy hacia esa parte, ¿no? Como que Ujú, eso que encuentras y lo que tú dices es bien importante, es la misma actitud de interés de los que hablábamos, ¿no? Te cierras ujú, esta puerta, pero tú vas a buscar 100,000 más puertas de cómo sí abrirlo, ujú, ¿sabes? Creo que ahí está el espíritu y lo que sí es verdad es que sí debe haber una actitud y aparte un orden y disciplina para seguir cuando esos nos son muy constantes, porque puede pasar que sean puros nos sí. y te llegues a decepcionar de esta parte, pero lo que tú tienes que es buscar el sí en otra área, o sea, dar el giro Ujú, y abrirte esas nuevas posibilidades es donde creces un chingo, ¿sabes? Porque si estás en el mismo medio, ahora un podcast de deportes, ahora un podcast de, no sé, noticias, ahora un podcast, o sea, es el ujú, mismo medio, es el mismo formato, ya viste que no funciona para eso, ¿sabes? O sea, ujú, ábrete a otros formatos, otras posibilidades. Ahorita que decías del podcast hace rato, yo me centraba mucho que me preguntaba sobre el contenido que solo genero en podcast, ujú, pues no, yo realmente personalmente no encontraría otra manera en la que pudiera hacer contenido, porque yo lo que hago es hacer clips y eso saco mucho contenido, pero de la conversación que se gesta aquí, ¿sabes? No me inspira mucho el hablar en historias, en ver trends de TikTok, ¿sabes? O sea, como que siento que mi formato es este ujú. y me cierro en ese canal, hasta que llegue algún otro que también me llame la atención, ¿no? Pero hasta ahorita es como de, ese es mi formato y no sé qué haría sin mi formato, ¿no? Ujú. ¿Y qué has pensado, digamos, por ejemplo, bueno, yo sí he tratado, o sea, como que de probar diversas maneras como de darle publicidad a mi podcast, porque sí, a veces a mí me cuesta un poco la área de edición, entonces a veces como que no logro sacar tantos como que clips de los episodios, o a veces me llevo a estresar, entonces trato como de buscar otra manera de darle promoción. Entonces, por ejemplo, la temporada pasada yo iba literalmente a la calle, a comerciales, a plazas, a preguntar a las personas como para ellos qué era la autenticidad, porque ese era el tema de esa temporada, ¿me entiendes? Ujú. Entonces, como que varios me decían no, y otros me decían como que sí, y la verdad es que vi que le fue bastante bien, porque después yo he tratado como tal de hablar frente a la cámara y como dar un mensaje corto, o que literalmente algo que me inspiró, lo escribo y después lo trato como de lograr transmitir en las redes, y siento que eso no me ha funcionado tanto. Sí. Y aparte porque también siento que no, o sea, la verdad yo a veces siento que no me considero como que una persona de tanto ejemplo, porque siento que no he logrado todavía como las cosas que me he propuesto, ¿me entiendes? Entonces después me siento un poco hipócrita al estar hablando como delante de una cámara, o sea, no estoy fingiendo que ya lo cumplí o lo que sea, no, pero entonces a la hora de como que hablar de crecimiento personal, la gente puede llegar a pensar como, pero entonces ¿por qué aconsejas esto si ni tú lo has logrado? Claro. Pero o sea, es un consejo que me está sirviendo en el proceso, ¿me entiendes? Pero para evitarme ciertos como que comentarios o lo que sea, entonces evito hacerlo. Y después el que sí ha funcionado ha sido ejemplo veces que se me ha caído el teléfono y eso le gusta a la gente, no sé por qué. O Ok. sea, como que o sea, prefieren más, o sea, cosas así más como naturales, que se vean como más orgánicas. Va, eso de irle a preguntar a las personas en la calle, o sea, también fue como bastante aceptado.
Entonces fue como, bueno, no sé, la verdad también ahorita, antes que me fuera de Querétaro, quería ir a hacerlo en alguna plaza como para ellos que es emprendimiento, para ellos que es vocación, y si ellos tienen un emprendimiento o algo así. Entonces, de paso, si alguien tiene un emprendimiento, que pues eche el gol, ¿va? O sea, que diga Claro. cuál es, y tal vez se hace viral. Y si no, pues simplemente como para hacer ese más contenido orgánico para pues el mismo podcast. Entonces, después yo también tengo una pregunta. ¿Cómo logras equilibrar el tiempo entre tener tu trabajo y entre tener el podcast? O sea, ¿cómo te organizas para poder grabar con las personas? Si uno te dice que solo pone en la mañana y tienes que trabajar, ¿cómo le haces? Pues ha sido por etapas, o sea, al final ya son 4 años del proyecto Uh-huh. y te podría decir a lo mejor de lo último que he logrado, o sea, porque al principio pues era pandemia, ¿no? Entonces todos podían, o casi todos podían, salvo las Uh-huh. restricciones sanitarias de que pues me enfermé y de esto y pues ya, ¿no? Pero fuera de eso creo que soy muy organizado en mis tiempos, o sea, soy muy estricto con mi trabajo. En mi trabajo también son como que respetan mucho el de, pues es la hora de entrada y la hora de salida y listo. Uh-huh. Cuando son casos en la mañana, procuro agendar los fines de semana, ¿sabes? O sea, tener disponible los fines de semana para eso. Y en las tardes, lo que más me acomodaba y como estamos grabando ahorita en la noche. O sea, también ya creo que el podcast está en un nivel, por así decirlo, en el de yo, pues elijo el horario, ¿no? De, pues mira, tengo libre todas las tardes a las 8 y casi siempre se adapta, ¿no? Cuando voy a algunas otras ciudades como Ciudad de México, pues ahí sí es adaptarlos al horario, sobre todo porque es una ciudad muy grande y la gente pues normalmente tiene más cosas que hacer y se desplaza. Uh-huh. Ahí sí es como de, voy estas semanas, con mucho tiempo antes, me organizo y pongo la fecha y me tengo que ajustar a lo que los invitados. Pero normalmente aquí pues ya está el horario establecido y algo que sí te recomiendo mucho es tener tu propio espacio en donde tú puedas holgar y jugar con esos tiempos. Uh-huh. Me han invitado a algunos estudios a grabar bastante chingones y todo, pero a veces la gente llega tarde o necesitas echarte una cheve aquí Uh-huh. o no sabes cuánto va a durar el podcast, te puedes durar 2, 3 horas o necesitas una hora en la noche para cuadrar a los invitados, ¿sabes? Entonces está padre grabar en otros lugares, pero mientras tu espacio tengas esa oportunidad de extenderte todo lo que necesites, creo que eso es algo que agrega mucho valor a tener un lugar establecido en donde solo tú puedas tener ese control. Eso ayuda mucho a la organización y a la planeación del podcast. Fuera de eso también, pues al final hay que editar, hay que grabar. Por ejemplo, yo me tardo, por cada episodio de 1 hora, me tardo unas 3 horas, 3, 4 por edición. Entonces durante el día organizo esos pequeños momentos o el fin de semana y asigno religiosamente ese espacio para ponerme a editar y a distribuir. Entonces lo que hago es edito, hago los clips y los dejo programados para toda la semana que salgan. Ahora con AI pues es más fácil editar y también hacer los clips. Meto a ChatGPT todo el guión de la conversación y tengo ya como configurado cuáles son los tipos de clips o temas que me gustan y por qué elegí ese tipo de invitado, ¿no? Entonces meto esa variable y ya me da los clips que él me recomienda o que la inteligencia artificial me recomienda, que están apegados pues, a lo que yo le indiqué que me diera. Entonces normalmente de eso saco un 90%, 80% de las ideas de los clips. Entonces, pues ya para mí es más fácil ver en cada momento. Y todo. Sí. Y los tiempos, incluso, del episodio. Entonces ya solo voy a donde están las marcas, corto y ahí ya entra un poco más de mi creatividad en la edición y todo esto. Hay algunos que pongo subtítulos y ya, o sea, como para sacarlo. Pero tú sí le sueles poner así como, o sea, efectos de sonido o imágenes. Algunos sí. Ahorita estoy agarrando un formato que solo 1 por episodio o 2 a lo mucho. Hago como una pantalla en oscuro, como que pongo play en la computadora al clip para que corra el video de YouTube y agrego algunos elementos externos y algunos recursos de imágenes o videos que son libres de derechos para contextualizar un poco el clip. Y me gusta mucho meterme en esa edición y le pongo audios y todo esto. Pero hay otros que son más sencillos, que nada más pongo subtítulos, alguna referencia y listo, para que salga. Pero tu podcast no está en Spotify o en... Sí. Sí, es que no lo encontré. Está en Spotify, puro audio. Ajá. Y según yo, están todas las plataformas de audio. Le doy poca distribución sí, a Spotify. Es que donde yo lo he visto es en YouTube. ¿Ah, sí? ¿Verdad? Ajá. Entonces, ¿y cuál ha sido el mayor reto que has sentido que has pasado en el podcast hasta la fecha? Fíjate que lo platicaba con unos amigos hace poco. Este proyecto es el único proyecto en mi vida que me ha cuestionado si soy bueno o no, ¿sabes? O sea, y creo que
está padre porque es algo, una experiencia nueva, como lidiar con este síndrome del impostor que está muy de moda. Ujú. Y también, pues, que tiene la ventaja de que llevo 150 episodios atrás, ¿sabes? O sea, es como de, pues, si no hubiera sido, bueno, nadie vendría al podcast, o nadie diría que sí, o nadie diría, oye, puedo grabar contigo, ¿sabes? O sea, Ujú. pero vas tanto concentrado en el día a día y en el futuro tan obsesionado y también comparándote con todos los demás que lo están haciendo que te lleva a crear esa sensación, ¿sabes? Ujú. El que tu trabajo esté público y que todo el mundo pueda opinar o no de eso, te da este tipo de retroalimentaciones de que puedes decir que eres muy malo haciéndolo, ¿sabes? Ujú. Y un día le puede ir muy cabrón a un clip y dices, no mames, soy una verga haciendo esto. O tuviste una conversación Sí. que la gente dijo, no manches, vibramos bien chingón aquí. Y al otro día puedes subir un video y que tenga, no sé, 100 vistas. Y sentirte el peor que lo hace, ¿sabes? Ujú. Entonces tiene ese tipo de contrastes, creo que ha sido lo más pesado. Que al final empecé a establecer como un manual de operaciones, como una empresa, en donde vienen los goals y los objetivos a cumplir. Ujú. Y en ningún lugar está llegar a cierto número de vistas. Están otro tipo de cosas un poco que valoro más, como el conocer a gente nueva. De mis mejores amigos han salido de conversaciones del podcast, ¿sabes? Sí. Muchas de las experiencias que he logrado es por el podcast. Habilidades que para mi mismo trabajo me ayudaron muchísimo han salido de las conversaciones Ujú. de pues, estar capacitándote, ¿no? En este tipo de dinámicas de pláticas. Entonces, centrar tu proyecto en cosas que te importen a ti y objetivos que tú puedas cumplir para que el momento que te sientas bajoneado, regresar allá y decir, yo lo hago por esto y no por los números de acá o estos invitados o acá. Lo que tú me decías, ¿no? Al principio, Sí. no me importa tanto de las personas que vayan, sí importan las personas, obviamente, porque Sí. ellas te van a dar la información que tú quieres, pero te vas a centrar en eso, en la información que quieres obtener con esa persona y ese intercambio es lo valioso. Mientras tú sepas que ese es el objetivo, ya chingaste. No sé si sigues a Diego Barrazas de Mentes Sí, claro. Podcast. Va, él cabal precisamente en un video que subió, cabal fue como que el que más me... Bueno, cabal cuando yo iba a iniciar ya como tal con el podcast y estaba viendo si ya me metía o no, los que más estaba escuchando era pues Roberto Martínez de Creativo, Diego Barrazas y bueno, en mi país hay uno de que se llama Corazón de Luna. Entonces, pero precisamente el que más como que me llegó a inspirar fue de Diego Barrazas, o sea, y eso que tal vez tu podcast no es tan grande como el de Creativo, tal vez que no tiene tantos suscriptores o seguidores como Roberto Martínez, pero es que en sí los videos que él cabal te estaba como aconsejando, si vas a iniciar un podcast, o sea, y no solo lo tienes que hacer como cabal por los que te escuchan, no solo lo tienes que hacer por donde vas a llegar, o sea, lo vas a hacer por la oportunidad de conocer personas nuevas, tener conversaciones chingonas y todo. Entonces fue como, pues, yo quiero eso, ¿me entendés? O sea, quiero poder tener la oportunidad de que, como excusa del podcast, poder conocer gente, poder Claro. como conocer el backstage de lo que hacen, de cómo lo hacen, que te den tal vez algún consejo o que te den tal vez un tip que no es tan fácil encontrarlo. Bueno, hoy en día tal vez sí, con las inteligencias artificiales vas a verlo, typeas, pero hay veces que no tenés el prompt como tal de cómo hacerlo Sí. y esas personas te lo pueden dar. Entonces, siento que eso es súper valioso y como tú dices, después tal vez no lo ves reflejado o las personas no lo ven reflejado como tal en tu canal, en tus seguidores, etcétera, pero después tú sí lo ves reflejado en tu vida, cómo te facilita a la hora de tu trabajo, el tip que te dieron, el consejo que te dieron y te va motivando cada vez más. Entonces, después eso es algo que se contagia, pues, Sí. porque, o sea, no creas, o sea, yo cuando te empecé a ver fue como, o sea, digo, qué cool, o sea, no manches, en su estudio, o sea, yo todavía no tengo un estudio como tal, ni siquiera en Guate donde estoy, siempre es como, doy la oportunidad de que si ellos tienen un lugar para que se sientan más cómodos, yo llevo mi equipo, ahí tengo el tripié y todo, entonces voy y grabo donde ellos gusten, y si no, pues tengo ese lugar que te digo que como que me prestan, entonces... la verdad es que sí es como más difícil, ¿me entendés? O sea, que cabal tenés que cumplir como con un horario, que cabal tenés que estar con el pendiente de, ya nos van a sacar Sí. y todo Y eso. depende de cada uno. O sea, por ejemplo, tengo un buen amigo de aquí de Querétaro que su podcast se llama Ambulante, porque justamente se enfocaba a ir a los lugares interesantes, a donde estaban los invitados y grabar en eso, ¿sabes? Entonces, pues, si ese es el corazón del podcast, pues manténlo ambulante todo el tiempo, ¿no? Entonces, Sí. eso hace mucho sentido y se alinea a esos proyectos. Tengo dos como historias muy claves ahorita que mencionaste, dos podcasteros muy importantes, que han sido como pilar también en mi inspiración, por supuesto, pero que han dado un hype a esta carrera en la que he estado empezando, ¿no? La primera fue con Diego Barrazas, justamente en una conferencia estábamos él y yo, y tuve la oportunidad de platicar con él.
Y él es muy organizado, no sé por qué salió, pero tenía como un Notion. ¿Utilizas Notion? Sí, más o menos, no tanto. Es que para los que no lo conozcan, es como un CRM de organización de información. Puedes administrar notas, administrar información en general. Y yo en ese momento tenía una plataforma que se llamaba Airtable, que yo obsesivamente con mi sistema de ingeniería para administrar el podcast tenía clasificados todos mis clips por temas, las vistas que tenía cada uno de esos clips desde que empecé a hacer clips, y los shares, los guardados de cada una de las plataformas, todo tenía documentado. Tenía documentado todos los podcasts, tenía documentado todos los invitados, a qué carrera estaban, en qué ciudad estaban. O sea, toda la información que te decía de que saqué de Facebook, la almacené en esta base de datos. Y era una base de datos impresionante con gráficas, estaba pasada de lanza. Y de hecho le dije, Diego, oye, estábamos en la conferencia, él mostró su Notion y dije, yo tengo algo similar, ¿te lo puedo mostrar? Y me dijo, sí. Entonces enseñé el Airtable y se quedó de que no mames, esta información está cabronamente organizada. O sea, qué chingón que lo tengas así. No se me había ocurrido esta idea o puntualmente no había pensado cómo se podría organizar eso. Qué chingón que lo tengas así. Entonces le encantó el Notion, el Airtable que yo tenía. Y yo antes le había mandado un correo. O sea, tiempo atrás le había mandado varios correos con la información como la tenía presentada y nunca me contestó. Pero hasta que lo tuve allí enfrente, dijo, wow, y es pues una satisfacción mucho más cabrona que te lo diga él de frente, de que no mames, está chido, que alguien de su equipo te conteste un correo de que, está chingón, ¿sabes? Entonces, esa experiencia fue muy buena para mí, me dio un super hype cabrón, tomé una foto de que estaba en una reunión con él, y esa satisfacción de que algo del trabajo que él también hace, yo lo hago muy bien, ¿sabes? Y para mí eso fue increíble. Y la segunda fue reciente, hace poco también, ahora con los procesos estandarizados que he utilizado para el podcast de AI, encontré esta plataforma que identifica tu audio de la conversación y te genera un resumen, te da los highlights y tú le puedes meter qué es el tipo de información que te gusta, y con eso yo lo meto a ChatGPT para sacar los títulos de los clips, las descripciones, la descripción de Facebook, la descripción de YouTube, y hacer el resumen del episodio. Entonces, no manches, lo haces en 3 minutos, nada más metes el audio del podcast y tienes toda la distribución ya hecha, incluso los clips. Entonces redacté un correo para Roberto Martínez, justamente, que en su libro viene su correo personal, que es Roberto, no sé si lo puedo decir, a lo mejor lo podemos vipear, no sé si quiera que digamos su correo, pero según yo está público. Sí. Le mandé un correo personal, creo que viene en su libro también, bueno, X. Y le puse un título, de hecho estaba escuchando un episodio que me gustó mucho y dije, wow, este podcast me gusta mucho, me gustaría compartirle a ese güey porque me gusta su podcast, ¿no? ¿Cómo voy a acercarme a él si a lo mejor recibo un chingo de correos o si le mando un Instagram? Pues nunca me va a contestar. Entonces voy a preparar un correo explicándole por qué me gusta un chingo su proyecto y le voy a presentar la herramienta de AI que utilizo, que ya está bien robusta, ya está bien estandarizada y ya está bien establecida, y le voy a explicar el paso a paso de cómo lo hago. Total, redacté el correo. El título era ¿por qué creativo me gusta un chingo? Entonces es un título pues atractivo, ¿no? Que llama la atención. Llama la atención. En el saludo le puse que le quería explicar por qué su proyecto me gustaba un chingo y quería presentarle una herramienta AI, porque yo sé que a él le gusta usar la inteligencia artificial, ¿no? Entonces ya con el gancho del título y luego el gancho del saludo, le explico por qué me gustó un chingo su proyecto, que es algo que nació del corazón, y ya después le enlisté cómo es que yo utilizo la inteligencia artificial y esta plataforma. Le puse el vínculo, le hice el paso a paso como a mí me hubiera gustado recibir esa información, ¿sabes? Y hace poco sacó un episodio, hace unos monólogos, y ahí sacó un episodio que se llamaba Podcast con Inteligencia Artificial, algo así, que ahora lo voy a escuchar. 10 minutos, y ahí mencionaba que un güey le había mandado por correo todo eso estructurado con el orden para utilizar inteligencia artificial en el podcast. Entonces este güey dijo, no mames, qué chingón, se clavó, desarrolló un proyecto mucho más grande, pero parte de la base que yo le mandé de referencia de AI, ¿sabes? Sí. Y para mí eso también fue como de qué chingón que este güey, que yo admiro y lo sigo, implementa un proceso que yo implementé primero, ¿sabes? O sea, hay indicios de que el proyecto va bien. Sí. Porque entiendo el business, entiendo hacia dónde va, entiendo utilizar las herramientas. Claro que esto puede ser replicable para otras personas, ¿no? Entonces esas dos experiencias han sido sumamente valiosas para mí y le dan una estructura muy sólida al proyecto de aquí en adelante, aunque hay algunas otras cosas que a lo mejor no lo respalden, ¿no? Pero estas dos para mí han sido bases importantísimas y de ahí para arriba. Y yo creo que, cabal, ahorita que ya lo mencionaste, el de Roberto Martínez, creo que incluso hoy en día ya lo hace más, ¿va? O sea, ya no solo como que fue un video de una vez, sino que ya
lo ha continuado haciendo, ¿verdad? Sí, de hecho me metí más a ver los títulos de sus videos Ajá. y las descripciones las hace tal cual la plataforma me las da a mí, ¿sabes? O sea, como que la estructura es la misma. Pues digo, estos episodios ya están con esa herramienta y ya lo está implementando, lo cual está chingón. Obviamente creo que le dio un upgrade así durísimo, Sí. pero parte de esa base que yo descubrí, ¿no? ¿Y te lo respondió o no? No, Ya ese fue el pedo, que no Ah. respondió nada, no respondió el correo, ni siquiera dijo mi nombre en el episodio, pero estoy seguro que fui yo, o sea, yo le mandé ese correo, describió tal cual como se llama la plataforma, entonces es un hecho que yo se lo mandé. Y hasta mencionó que fue un güey que le mandó el correo. Que le mandó el correo a su correo personal, entonces es innegable que fui yo. Mm. Y de hecho voy a hacer un video justamente para contextualizar todo eso, ¿no? De que Ajá. todavía no tengo el título, pero el video va así como el día que le di un consejo a Roberto Martínez, algo así. Ajá. Entonces, va a ser un video para mí mismo, como para celebrar ese hito, ¿sabes? Sí, la verdad es que sí, o sea, capaz y después o sea, por el simplemente hecho de que sí hay como cierto, ¿qué? Sí hay como una referencia hacia vos, o sea, la verdad es que, ¿quién más? O sea, y cabal se puede ver más o menos la comparación entre la fecha que se realizó el video, la fecha en la que se mandó el correo. Sí, coinciden las fechas. Ajá, por eso me entiendo, Sí. o sea... Y también como la manera en la que te da a ti los títulos que ahora tiene, Sí. o sea, Sí, no, hay manera de corroborarlo. Sí, muy cabrón, o sea, por las fechas en que les mandé el correo, Sí, por las fechas en las todo. que empezó a implementar, por cómo se dirigió a esta inteligencia artificial y cómo obtenía la información, es innegable que eso pasó así, y pues es un acercamiento a ellos, ¿sabes? Entonces, aunque está esta incógnita todavía de caer en que es que a mí no me contestó, qué tal si fue otro güey, que le pasó lo mismo, o sea, es que confía en que tú lo haces bien y lo haces suficientemente bien para creerte las cosas que estás logrando, y eso es bien importante, güey, porque si no, vas a ir logrando cosas y no te vas dando el mérito a ti mismo, entonces eso, en lugar de crecer, te va hundiendo al momento en el que te hunde y ya de ahí nadie te va a sacar. Sí. La verdad es que no me esperaba que me fueras a decir eso, sí me quedé así muy sorprendido, la verdad, porque como te digo, o sea, hasta la fecha hoy en día obviamente lo sigo viendo, escuchando y todo. Sí. Entonces, bueno, no sé si ubicas a Héctor, el que siempre está con él y todo va. Ellos fueron a una boda, a Roberto y Héctor, a Guatemala. Sí escuché. En la Antigua. Fue hace un par de meses, fue este año. Entonces, un güey que yo conozco que tiene un podcast que lo está iniciando igual y todo. Entonces, un día fui a hablar con él, igual, así como para hablar del podcast y todo. Entonces, él trabajaba en una cafetería ahí en la Antigua. Y que sí, Héctor y Roberto fueron a la cafetería. Entonces, sí escuché esa anécdota en la cafetería. Él tuvo la oportunidad de tomarse la foto y todo. Entonces chido. yo como, la gran, qué cool. Entonces yo le escribí, o sea, yo dije, obviamente, Roberto no creo que vaya a responder, tiene muchos mensajes, muchos seguidores. Y me puse así a stalkear a Roberto para encontrar a Héctor. Y lo encontré, entonces lo seguí y todo, y le escribí, y sí me respondió. No manches. Entonces fue como... yo les dije que, o sea, donde estuvieran, les quería hacer como una entrevista así cortita, o sea, no tanto como un episodio como tal, sino más que todo con estos, así como preguntarle 3 preguntitas a los dos, literal, porque sí quería que hasta Héctor saliera, porque Héctor siempre siento que está como más que todo en backstage o en episodios como tipo de bizarro, cosas así, que él sí sale como tal. Entonces, o sea, sí le quería preguntar a los dos. Y literal cuando me respondió me dijo que ya estaban de regreso a México. Y yo como, la verdad. Sí, cuando lo platican, es que es algo que tienen los creadores ya muy posicionados, así cuando hablan o suben fotos, stories, ya no están ahí. Sí. Entonces ese es el pedo, que tú te creas esta ilusión de que está todo en tiempo real cuando lo escuchaste y ya tiene mucho tiempo que sucedió eso, pero sí, es chistoso, ¿no? Entonces obviamente, pero después, o sea, obviamente, no me siguió ni nada. Pero al menos ya sé que cuando le escriba no va a estar en solicitud, sino que va a ir directamente a mensaje directo. Entonces ahí tengo la esperanza de algún día si vuelven a llegar o yo voy a Monterrey, pues ahí ya más fácil, ¿verdad? Pero... Sí, no, y siempre, algo que también he aprendido mucho en esto es que siempre hay alguien que conoce a alguien para llegar a él, ¿sabes? O sea, incluso yo sí soy fiel creyente de eso, la verdad. Uno de mis mejores amigos de aquí es mejor amigo de un mejor amigo de él, ¿sabes? Entonces son 2 personas y de hecho me sigue. Y... O sea, esta persona que es muy cercano a él me sigue en Instagram y no hemos hablado por Instagram. O sea, también es como de estás a un mensaje, 2, para que alguien te conecte, ¿sabes? Y esto te lo vas ganando y abriéndote camino tú solo. Entonces, sabes que intentándolo, eventualmente vas a llegar, ¿sabes? La puedes forzar mucho o no la puedes forzar nada y quedarte también como que pues, a lo mejor nunca va a suceder, pero pues cada vez más vas avanzando más escalones hacia arriba para llegar a ese punto, ¿no? Sí, la verdad sí, yo siempre he pensado que
Cabal, no sé cómo va exactamente la frase, pero es algo así como de siempre estamos a 2 o 3 contactos de una persona muy influyente, algo así creo que es la frase como tal. Sí, y aparte, pues digo, lo que aporta a esas personas, a lo mejor, o sea, yo nunca voy a estar en un episodio creativo y estoy seguro, a lo mejor ni siquiera va a estar en un episodio mío, pero ya llegar a complementar el trabajo y ese tipo de interacción laboral que dices, no manches, trabajo para este güey o le doy alimento en este tipo de herramientas, ¿sabes? Ese tipo de cosas a veces te sirven más que el sentarte en una silla y que trascienda como cualquier otra persona trascendió, ¿no? Entonces, eso puede ser importante para cualquier persona a la que quieras llegar, ¿no? Sí, ahora sí, y siento que también, o sea, yo siempre he sido también del pensar, así como estábamos hablando de que no para todos es el emprender, o sea, aplica igual para muchas otras áreas, ejemplo, no para todos va a ser lo mejor que lo entrevistes, o sea, tal vez lo mejor que vas a tener de esa persona es literalmente una conversación fuera de cámaras de consejos. Y yo sé que te van a servir mucho más, vas a llegar mucho más lejos a que el mismo Roberto esté aquí sentado y como que graba un episodio contigo. Claro. Entonces, sí, exactamente, ese intercambio es entender y te sirve mucho estar grabando un chingo de episodios para saber con qué personas sí, con otras no, y cuáles repites, porque pues al final de cuentas tú debes de recibir algo y das algo, ¿no? Entonces debes saber qué recibir y qué quieres específicamente de esas ¿tú personas. has repetido con personas, digamos? Sí, bastantes. Yo Sí. creo que al menos unos 10, 15 sí han repetido. Yo creo que unos 10. Y digo, al final de cuentas, y mucha gente lo ha dicho, hacer un episodio de entrevistas un podcast de entrevistas es bastante complicado. Tanto porque vas escalando y al final te acaba la gente que te interesa o la gente que quiere venir. La gente también ya luego le tiene miedo a los podcasts por los clips que puedan salirse de contexto, ¿sabes? Entonces se va haciendo más pequeña la brecha. Entonces sí hay que recurrir a eso. De hecho hubo un tiempo, hace un año más o menos, sacaba un episodio por semana. Entonces te quemas en cuestión de creatividad, te acabas todos los invitados. Ahora saco dos por mes. Cada 15. Estoy sacando, si quiero sacar una sección mensual que está como volando en un tercer episodio durante el mes. No tiene fecha fija, o sea, va y se adapta a los tiempos. Y también me quita mucha chamba, ¿sabes? O sea, digo, ya no me frustro en si salió clip, si no salió clip, si salió el miércoles, que cuando lo hice, lo disfruté un chingo, pero llegué a quemarme y ahora creo que lo estoy disfrutando también. Tener esa libertad de que pues no importa si no sale el video, pero pues tienes más tiempo para sacarlo, ¿sabes? Entonces eso me da como saber tu alcance y medir tus límites, eso es muy útil también en este tipo de carreras. Y pues eso, o sea, al final si te inventas otro formato, si hablas tú, si vas a la calle y entrevistas, pues al final tú puedes holgar el formato como tú quieras, pero que se adapte a lo que tú ¿Y quieres. tú has tenido formatos donde hablas solo tú, digamos? O sea, Sí, hice 2 monólogos hace como, no sé, unos 3 años sobre temas que me gustaban. Uno era como el test de personalidad, y analizaba yo el mío, pero como que no me gustaba mucho hablar a cámara, lo que tú decías, yo me identifico mucho con eso. Creo que tengo que trabajar en eso porque creo que eventualmente sí tienes que hacerlo. O sea, quitarte este sistema entrevistoso y si tienes un tema y lo desarrollas y es un punto que tú defiendes, pues eso lo debes de compartir a más gente. Pero creo que sí debes tener ya una audiencia que le interese ese tema para que al menos haya un feedback de regreso. Porque si no parece que estás hablando tú solito. Entonces apalancarte a invitados es importante porque no hablas tú solo, viene la gente del invitado a decir, voy a ver a este güey, ¿sabes? Entonces eso te ayuda y como que mitiga el vistas cero, ¿no? Sin embargo, si hablas tú solo y no tienes una audiencia, sí parece que le hablas a la nada y eso no está tan chido a veces. Yo igual, digamos, o sea, donde he practicado hacer los monólogos es básicamente en el episodio de introducción y de conclusión de cada pues, serie. Que está chido porque marcas una temporada y le haces introducción y le das ese formato, está chingón. Entonces, o sea, literalmente, o sea, yo pensé que fue un exitazo porque el de introducción del podcast y de la primera temporada, o sea, es el como más bueno que he tenido y yo dije, bueno, le va a ir re bien a cada vez que tenga como una introducción y una conclusión. Y de hecho, cabal, o sea, simplemente siento que fue por el hecho de que fue el primer episodio de mi podcast, es el que le fue mejor, pero ya en la conclusión e introducción de esto, o sea, los últimos 2 episodios que subí, no les fue tan bien como el primero, porque ya no está cabal eso de, o sea, hay una persona invitada, quiero irlo a ver, o sea, no, como solo estoy yo, ya no fue el mismo auge que tuvo el primero. Yo lo que sí te recomiendo ampliamente es hacer los clips, o sea, el primer año del podcast, creo que fueron 2 años de hacer puro audio, porque a mí me gusta el formato en audio. Sí. Entonces tienes que abrirte a los formatos que la gente te consume. Entonces también, pon tú que tu episodio tenga 50 vistas en YouTube, pero tiene 100 vistas más un clip en Instagram y tiene otras 100 en Facebook y tiene otras 100 en YouTube el clip en Shorts, ¿sabes? Entonces ya sumando, pues ya avientas más balas, estás lanzando más dardos y uno le va a pegar. Entonces
yo lo que hago muy rutinariamente es saco el episodio, hago 7 clips, los distribuyo en todas las redes y a uno le tiene que dar bien, ¿sabes? A uno a huevo le tiene que ir bien, ya sea el YouTube o un TikTok o el que sea. Entonces ya la posibilidad es más amplia y al final no es tanto trabajo, haces 7 clips y distribuirlos en diferentes redes programadas, la verdad es que no te quita tanto tiempo. Personalizar cada uno sería lo ideal, dependiendo de la plataforma. Pero tú sí reciclas, digamos, o sea, el que subes en TikTok lo subes en Instagram. Tal cual. Sí, tal cual. Yo igual he hecho lo mismo, porque, o sea, siento que si no, sí te tomaría un montón de tiempo. Es lo ideal hacer cada uno para cada plataforma, pero pues no tienes al alcance al inicio. Y apalancarte de ella, o sea, decir, ¿sabes qué? Pues ya dime los minutos en dónde está y dónde está. Te quita mucho tiempo para poder decir esto es lo interesante, esto no, y te da más inputs creativos, porque si tú te ves 4 o 5 veces y dices, no, pues es que sí, esto está de hueva, y no está de hueva, o sea, para alguien más puede ser interesante. A veces que eso me pasa, o sea, que no sé si a ti también, pero ¿cómo lidias con esto de que a veces por escucharte muchas veces a ti o por verte muchas veces a ti, ya te empieza a dar como esto de que, o sea, sientes que no está bueno, sí. o sientes te caes mal. Ajá, te empiezas a caer mal. Fíjate que te estresas, ya escuchar tu voz es como... Sí, me pasa todavía, o sea, pero siempre te recomiendo mucho tener un grupo de personas que entienda lo que haces, que haya tenido como acercamiento a tu progreso y que le preguntes, o sea, que tenga la capacidad de decirte al chile lo que piensa, ¿sabes? Entonces yo tengo mis 2, 3 personas, uno de ellos es mi amigo Diego, que me acerco y le digo, oye, ¿qué te parece este episodio? O sea, ¿qué tema te interesó? ¿Crees que te engancha? ¿Crees que no? Entonces como que él me da ese feedback y a veces es duro, o sea, es duro escuchar algo que no quieres escuchar, pero tener esas personas que te dicen lo que tú no quieres escuchar, sino lo que necesitas. Lo que necesitas exactamente, esa es la clave, tener ese tipo de personas cerca de ti para que en este momento que digas, no, como que no creo que es muy bueno, como que no creo que va por ahí, como que no es muy interesante, estas personas te van a decir dónde está el área de oportunidad y tú creativamente explotas y vas a trabajar sobre eso. Entonces, sirve mucho tener ese círculo de personas cerca de ti. Y a lo largo de que has estado en todo esto del podcast y todo, ¿cuál crees que ha sido la lección como que más te voló la cabeza así de, o sea, hasta la fecha la sigues recordando? Ya sea que fue un consejo que te dio alguien que tuviste invitado, o ya sea que tú lo aprendiste solito investigando acerca del podcast o algo. ¿Cuál ha sido lo más impactante que te ha pasado gracias al podcast? Pues no sé si es impactante, pero algo que yo rescato mucho es el tema de la organización. O sea, saber que puedes impactar a personas, que puedes, lo que tú dices, tiene repercusiones en las personas de tu familia y fuera de tu círculo. Eso es increíble cómo hablando bien de un restaurante puedes cambiarle la vida y llegar más gente a ese restaurante, ¿sabes? O sea, ese tipo de cosas, el poder de tus palabras es importantísimo. El tema de la organización, de que si tú lo quieres lograr, organízate y métele todos los kilos y lo vas a lograr. Y sobre todo de que materializar algo, ¿sabes? O sea, el tener algo propio que tú construiste es de las cosas que más valoro y que más le doy peso, ¿sabes? Que por tu propio esfuerzo lo hayas logrado. Creo que eso es de los aprendizajes que más me llevo y si ya lo hice una vez, lo puedo hacer con cualquier otro proyecto. Que tenías la capacidad de materializar como esas ideas o esos sueños que te lleguen a ocurrir, digamos. Sí, y hasta para otras personas, o sea, te digo que ya influye en cada uno de algunos otros proyectos y eso es importante. ¿Y si te ha pasado, por ejemplo, que, o sea, le ha invitado, no tanto invitados, sino gente que literalmente escucha tu podcast, o sea, te han ya escrito personas como de, güey, tu podcast me ayudó bastante, como en este tema o en este otro? O sea, ¿ya te ha tocado, ya has tenido la oportunidad de impactar en la vida de alguien gracias a lo que has hecho? Sí. Y también te da un hype así. Sí, también te da un hype, pero también creo que esa parte cuando te crees lo que te dicen en redes, sobre todo, es como una moneda al aire. O sea, te puede caer águila, bueno, aquí en México es águila y sol. Te puede caer águila que sea hate y no te lo puedes creer, y te puede caer sol y tampoco creerte tal cual lo que te están diciendo, ¿sabes? Ya has tenido los dos, supongo. He tenido los dos, exactamente. Pero, por ejemplo, me ha tocado ir, a mí me gustan mucho las cantinas aquí en Querétaro, entonces me ha tocado hablar, recomendar lugares, e ir a los lugares y que, vimos tu video, qué chingón, llegó más gente, la gente pidió lo que tú recomendaste. Ese tipo de cosas fuera de la pantalla te dan un hype bien cabrón. Ha habido muchos consejos de gente que va al podcast y de, escuché que hablaste de este tema, fíjate que empecé a implementarlo y me gustó. O hablando con amigos que de repente voy a la calle y hablo de, no sé, política, ¿no? Sí escuché que dijiste en tu podcast que esto, y hablaste de este otro tema, entonces como que sabes que lo ven, a lo mejor no están presentes porque no dan like o no comentan, pero están pendientes de lo que te estás diciendo, y es como sales del espacio, de la pantalla, y al final la gente te sigue por esa conversación, y eso a mí se me ha hecho de lo más impactante, que lo que tú dices ahorita,
allá vas a salir y la gente te va a citar de eso y te va a decir, tú, yo vi que hablaste de esto. ¿Y ya te han reconocido en la calle como tal de...? Fíjate que eso sí no. No. Eso sí no. Creo que lo que tiene mi podcast es que ha llegado mucha gente de habla hispana. Entonces, pues hay mucha gente de Perú, de Guatemala, cuando se ha hecho viral algo, ¿no? Entonces, localmente nada todavía. Y creo que lo agradezco, o sea, agradezco todavía el anonimato. Esa privacidad. Sí, esa privacidad. O sea, veo gente, amigos míos que son muy conocidos aquí, que les piden fotos, estamos comiendo y los interrumpen mientras comen. Y yo antes que no es algo que quiera, digo, lo voy a agradecer en el momento en el que llegue, pero ahorita sí agradezco mucho mi anonimato todavía, que a lo mejor te reconocen, o sea, de que llegan y te vi en un video, o me saliste aquí, o tú eres el del podcast, pero algo sencillo, o sea, fotos y eso, no, nunca, y lo agradezco, la neta es que gracias a que sigo en este anonimato y puedo existir por la vida sin que nadie te... Y más porque, o sea, literalmente lo que mencionabas, cabal, hace ya rato, o sea, que tienes como esta condición de ser como introvertido, pero tienes esos piques como de ser extrovertido. Sí, o sea, aquí soy extrovertido contigo y tú podrías pensar que yo lo soy afuera, pero realmente afuera, o sea, yo me pongo un gorro y así no volteo a nadie y que nadie, no quiero llamar la atención, ¿sabes? Sí. Entonces por eso mismo siento que no... ¿Pero siempre has sido así o digamos, siempre? Sí. Es que, digamos, yo siento que yo cuando, o sea, era más chiquito y todo y después fui creciendo, conforme fui creciendo me fui volviendo introvertido, también por las situaciones que viví en el colegio, universidad y todo eso, como que me fue haciendo volverme introvertido y, o sea, gracias al podcast es que otra vez como que está renaciendo o sea, lo extrovertido que yo tenía antes. Es que yo antes, o sea, en serio no me importaba pararme en la mesa de un comercial y como que gritar, bailar o lo que sea. O sea, sí, o sea, pero todo eso se me empezó a ir como desde los 14, 15 años, se me empezó a ir y, o sea, ya tengo 21 y siento que hasta los 21 como que otra vez ya he ido retomando eso porque, o sea, yo empecé el podcast o sea, tenía que entre 19 y 20, no me recuerdo bien, pero, no, 20 ya. Pero entonces, al principio yo no tenía eso de hablar la gente desconocida de grabamos o algo así, o sea, hoy en día ya gracias a eso, pues estamos aquí grabando contigo y todo. Entonces sí, como que a veces cuando tengo mis brotes de extrovertido, sí le doy gracias a mi extrovertido y como que veo que salió algo bueno y por eso lo trato como de utilizar más y como decir, bueno, entonces vamos a seguirlo haciendo y todo, entonces... Sí, fíjate que ahorita que lo analizaba, sí hubo un momento como en la adolescencia que yo era totalmente introvertido y este tipo de dinámicas, iba como a campamentos y esos tipos de grupos que van a acampar y eso me ayudó a ser extrovertido, ¿sabes? Entonces sí fue un momento en el que, o sea, estaba en extrovertido y eso fue un súper hypezote, o sea, de que salías a la calle y conocías a todo el mundo, al final vivimos en una ciudad chiquita, ¿no? Entonces conoces a todo el mundo te conoce, te ubica por esto, por el otro, por el fútbol, por la escuela, por el colegio, o sea, eso también, pues al final sales a algún lugar y saludas a 3, 4 personas porque vives en una ciudad chiquita, ¿no? Y de repente sí hubo como una curva hacia abajo, pero traje muchas cosas positivas, o sea, el conocer un buen de gente en negocios y es como, no, él sé que lo hace, él sé que otra persona trabaja con esto y ese tipo de conexiones, yo soy increíble haciendo ese tipo de conexiones de redes de personas, lo cual está chido, sobre todo para negocios. Networking, digamos. Tal cual, haciendo networking. Y últimamente ya estos años que me he guardado más atrás, como que ya he dejado de tanto contacto con tantas personas pues, a nivel global, ya solo he ido seleccionando puntualmente con quién quiero y con quién no, pues como que ya baja la curva, ¿no? Ya no te encuentras a tantas personas, o no sales tanto y no te encuentras tantas personas por ende, o no vas a lugares tan públicos. Entonces, sí he visto considerablemente que baja eso y para mí ha sido mucha paz. Pero al final de cuentas, pues te estás expuesto a que tu trabajo lo vea cualquier persona y agradeces que la gente lo vea. Entonces, pues, aprecio ahorita mi anonimato, más adelante no sé. Sí. Entonces, la verdad ya solo quiero concluir preguntándote, o sea, básicamente todo lo que hablamos y no solo aplicado como para alguien que quiere iniciar un podcast como tal, sino alguien que quiere emprender o que quiera buscar precisamente esa vocación que para él es, como tú decías, porque la vocación va a depender, o sea, cada quien como que le da ese significado como tal. Sí. Entonces, como que, ¿qué recomendación le das a esas personas que están tratando de buscar esa definición de vocación o que están tratando de emprender un podcast o emprender cualquier otro negocio como tal? O sea, ¿qué consejo le podrías dar? Yo lo que haría es anotar mis intereses, o sea, ver qué me gusta, en qué soy bueno y qué cosa puede tener escalabilidad que pueda llegar a venderse y que el mercado lo aprecie, lo anotaría y sobre eso armaría un proyecto que
me permita llegar a más personas. Ya sea infografías, ya sea hablarlo en videos. O sea, hay mucha gente que sabe información técnica muy importante y que la puede explicar a cualquier otra persona de una manera muy simple. Eso es un valor súper importante, ¿sabes? O sea, tener una idea, tener cientos de intereses y ver en qué canal lo vas a comunicar y tener orden y disciplina para seguir haciéndolo cuando la motivación no esté en la ecuación. Tener tanta rutina, tanto orden de que eso que notaste primero de tus intereses, los vas a conseguir sí o sí. Y intereses y cosas que tengas que quieras lograr, ¿no? Con esos intereses. Entonces, cuando la disciplina no esté en su mejor momento, vas a tener ya, perdón, cuando la motivación no esté en el momento, la disciplina va a ser lo que saque ese proyecto. Entonces, sé organizado, ten mucha disciplina en el proceso, pero ten muy claro qué quieres lograr con esos intereses. Si quieres fama, pues persigue fama a toda costa, pero no te distraigas con nada alrededor. Si quieres impactar en la vida de la gente, céntrate bien sobre ese objetivo y vete sobre eso y no te distraigas alrededor. Creo que eso sería muy importante, no distraerse, tener bien claros los objetivos y con eso creo que vas a tener éxito. Gracias, la verdad yo siempre, después en algunos episodios sí lo he mencionado y en otros no, pero siempre pido cabal ese consejo al final, obviamente para los que escuchan, pero específicamente para mí también. O Claro. sea, yo siempre he dicho que el podcast, hablando desde mi lado egoísta, lo creé porque yo también necesitaba ese crecimiento personal. O sea, Sí. obviamente me pongo yo como el primer oyente. Entonces, las preguntas que yo quisiera responderme como el primer oyente de grados, entonces yo las hago a la persona que tengo. Entonces ya después, cabal, yo pido como la conclusión para literalmente yo, en base a todo lo que hablé, concluir en algo y siempre me paro impactando, la verdad, y por eso ahorita te lo mencioné, porque cabal dijiste algo muy atinado que yo siento que me falta bastante, que es ser disciplinado. O sea, siento que me he ido mucho por motivación en motivación y eso es lo que hay veces y hay días que por eso no he subido cabal el episodio a tiempo, que hay veces que no he hecho los clips del episodio. Entonces, cabal, dijiste algo cabal muy atinado, que cabal esta semana siento que me había llegado a afectar como tal el que no he sido como tan constante y no he tenido esa disciplina. Entonces, la verdad es que muchas gracias. No, qué chingón. Y aparte, pues al final estábamos hablando de cada quien en su proyecto, ¿no? O sea, Sí. cada quien en su proyecto tiene que tener todos sus elementos para que le funcionen. Para uno disciplina es un poco más hacia este lado, otros disciplinas más hacia este lado a hacerlo, otros a publicarlo. Entonces cada quien va a tener su propia definición y eso es bien valioso. Y también seguir tus objetivos. O sea, lo que tú decías ahorita de que eres muy egoísta, pero al final es tu proyecto. O sea, tú eres tu primer audiencia y a quien agrega tu trabajo. Hay videos que yo tengo que les va pésimo, pero este video me quedó bien cabrón y ya con esa satisfacción me quedo. Es bien difícil que alguien más no aprecie tu trabajo como tú lo aprecias, lo apreciarán algunos, pero no todos los que quieres, ¿no? Pero que tú estés satisfecho con ese trabajo, ahí está la clave de todo, que tú digas, yo soy ese güey. Y justamente de los clips que te decía con la computadora, al final hacía reflexión y anotaba la lección de ese clip. Y era justamente mi parte egoísta diciendo, pues toda esa información que está aquí, pues la estoy compartiendo y estoy poniendo al invitado, pero no me estoy poniendo a mí en ningún aprendizaje. Entonces justo sacaba una frase de aprendizaje, la hacía clip y la anotaba en mi computadora en las notas. Entonces eso es un clip que era para mí nada más, pero tenía una edición pasada de lanza que lo hacía ver muy bien al invitado. Entonces quedaba todo para mí, como tú decías, y al final el beneficio directo es para ti. Nunca pierdas esa esencia de hacerlo por otras personas, siempre tienes que ponerte tú en lugar de todos, ¿no? Sí, pues sí, yo la verdad siempre como lo trato de aclarar, o sea, obviamente lo hice con el fin de ayudar y todo, pero obviamente siempre está la parte egoísta de cada persona y pues esa es mi parte egoísta, ¿me entiendes? O sea, como ponerme siempre en el primer escucha y mi primer fan. Claro, sí, así tiene que ser. Hace poco escuchaba la frase de que no busques nichos para distribuir tu contenido. Tú eres tu propio nicho, tú tienes intereses y va a haber gente en este mundo de billones de personas que se van a alinear a esos intereses. Si no es uno, es otro, pero sí siempre tus intereses y tú eres tu nicho. Entonces, nunca pierdas ese interés. Hombre, gracias, Jos. La verdad es que no, o sea, me esperaba que iba a ser un buen episodio, pero no tan bueno, la verdad. O sea, sí, yo también estuve muy a gusto en estuve bastante entretenido, siento que la plática se fue muy rápido. Sí. Y en serio, mucho gusto por conocerte, la verdad. No, el gusto es mío. Y haz clips, de eso saca un chingo de clips, Sí, voy a etiquétame, hacerlo, ponme en colaborador para que llegue más gente. Va, gracias. Entonces, pero haz un chingo de clips, recomiendo. Y aquí, que aquí se firme que a partir de ahorita vas a tener tu sistema de clips. Va, lo voy a hacer. Entonces eso fue todo por el episodio del día de hoy, espero que les haya gustado. Por favor, los invito siempre a suscribirse
al canal de YouTube, a seguir el podcast en las redes sociales, a seguir el podcast en Spotify, Apple Podcast o en donde sea que ustedes lo quieran escuchar. Y pues igual les voy a dejar las redes de Jos, entonces ahí van a ver su podcast. La verdad es que solo tuve la oportunidad de escuchar como 2 completos, honestamente, pero todo lo que sube a sus redes sociales también está bastante bueno, entonces vayan a seguirlo. Y eso fue todo, entonces nos vemos en el siguiente episodio. Bye. Chao. Estamos. Chingón. Gracias. Nos vamos a ti, hermano. La Qué bueno verdad es que te siento gustó. que sí se nos fue el tiempo bastante. ¿Cuánto duró? 1 hora 4 minutos. Ah, pues a toda madre.